abril se cumplieron 2 meses desde que el gobierno del presidente Moreno logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el apoyo de otros organismos multilaterales. ¿Qué impacto ha tenido aquello en la economía y en la vida de los ecuatorianos? Es lo que intentaremos analizar con el economista Larry Yumibanda, en representación del Colegio de Economistas del Guayas. Gracias por acompañarnos. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Luisa. Buenos días a todos los televidentes. Economista, hay dos lecturas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Uno, lo que proyecta o ha logrado proyectar el Ecuador a través de las estadísticas, de las cifras económicas, de cómo nos ven en el mundo, y otra casa adentro. Comencemos por el principio. Actualmente, y luego de esta firma de esta carta o acuerdo de intención con el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo es visto Ecuador en el contexto internacional? Bueno, ha mejorado un poco la imagen internacional con respecto al indicador del riesgo país. Si analizamos el periodo de diciembre hasta la fecha, ha bajado más o menos 300 puntos, pero si comenzamos a revisar hace un año, la disminución es menos de 100 puntos. Eso por un lado. También ha mejorado la imagen del país porque los precios del petróleo siguen subiendo y eso también incide en el riesgo país. O sea que hasta el momento la situación externa con respecto al Ecuador está dentro de lo normal. Mejorando en el riesgo país equivale a que vamos a lograr atraer inversión extranjera, que es uno de los propósitos y objetivos que se ha trazado el gobierno del presidente Moreno, ¿o no es suficiente con eso? A ver, es un indicador, pero aunque parezca mentira, las estadísticas no muestran una correlación directa entre las dos variables. O sea, para ponerle una idea, o sea, puede ser que el riesgo país baje, pero a lo mejor la inversión extranjera no fluya. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque más allá de lo que indica el riesgo país, que es un riesgo económico, riesgo político, lo que necesitan los inversionistas es, por ejemplo, mejorarles un clima de confianza. Y para eso, obviamente, hay que hacer unas reformas estructurales, que algunas de esas están, por ejemplo, en la carta de intención que firmó el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto quiere decir reformas laborales, reformas a la seguridad social, reducción de impuestos o más bien creación de nuevos impuestos? ¿Qué conoce usted respecto del contenido de esa carta de intención? Estamos de acuerdo que hay que entrar a hacer reformas en lo fiscal, en lo monetario, en la previsión social y en el mercado laboral. Bien. Ahora, hay diferencias con respecto, por ejemplo, la reforma tributaria. En la carta de intención hablan de mejorar la recaudación tributaria y nosotros estamos en esa misma línea. Okay. Por ejemplo, mejorar la recaudación tributaria sin subir los impuestos, pero optimizar el gasto público sin recortar los gastos de inversión. A ver, pero entonces la mejor, diferencia... porque creo que ahí hay un poco de duda. Si hablamos de aumentar la recaudación tributaria, automáticamente a cualquiera se le puede ocurrir, por el sentido común, que es el más elemental de los sentidos, para mejorar la recaudación hay que subir impuestos o hay que crear nuevos impuestos. ¿Eso equivale a aquello o no necesariamente? Por eso depende muchísimo de cómo está la economía. Okay. Si la economía se está comprimiendo, es un error subir impuestos. Ya. Como en su momento lo dijimos, cuando subieron los precios de los combustibles, comprimieron la demanda, comprimieron el consumo. Y eso hace que de otra forma la economía se estanque o se profundice el estancamiento. Okay. Ahora, nosotros ¿qué hemos propuesto? Bajar impuestos, es una revolución fiscal. Bajar el IVA, bajar el impuesto a la renta, bajar el impuesto a la sola divisa, eliminar el anticipo del impuesto a la renta, pero obviamente eso tiene que ir compensado con otras medidas colaterales. ¿Qué tipo de medidas Por colaterales? ejemplo, el tema de darle con fuerza a la facturación electrónica para aumentar un poco la base contribuyente, el tema de que el RICE ya no sea voluntario sino obligatorio y adicionalmente, por ejemplo, revisar exenciones, devoluciones, exoneraciones de impuestos en el campo empresarial. Esto de aquí no es nada nuevo, por ejemplo, esto lo implementó Georgia para poder salir de su profunda crisis que tuvieron una vez que se generó esta crisis en Asia. Por ponerle un ejemplo, el tema de China se está enfrentando a una desaceleración global y ellos para un poco enfrentar esa situación bajan los impuestos para un poco reactivar el consumo, la inversión, la actividad económica, el bienestar y la prosperidad, ¿no? Eso nos lleva a analizar, habíamos indicado cómo nos veían en el extranjero, cómo estamos casa adentro, una vez que se ha firmado ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Usted cree que vamos por la línea correcta, se están dando los pasos acertados? ¿Por qué le hago esta reflexión? La prensa, por ejemplo, titula "Recular, una política repetitiva frente a decisiones polémicas sobre las tarjetas de crédito, sobre la tasa aduanera, alza de combustible y la tarifa de electricidad que había aumentado pero que también se ha dicho se va a devolver". ¿Qué está pasando? ¿Por qué anunciamos medidas y luego reculamos y nos echamos para atrás? A ver, nosotros estuvimos a favor de buscar un acuerdo con un acreedor importante y en este caso se dio con el Fondo Monetario Internacional. Ok, y en condiciones óptimas y porque si no aceptables, caíamos en default en el año 2020 y podía ser peor la economía si no teníamos ese crédito. Bien, hemos hecho esa parte. Según, bien ahora ahí. las condiciones. Ya. Entonces, dentro de la carta de intención estaba subir las tarifas eléctricas.
porque una de las condiciones que ponen el acuerdo es que los subsidios tienen que pasar del 5% del PIB al 1% del PIB. ¿Eso qué significa? Más o menos está en 5.000 millones, tendría que pasar a 1.000 millones de dólares. Tenemos que reducir 4.000 millones en 3 años. O sea que eso significa revisar combustible, eso significa revisar tarifas eléctricas, eso significa revisar, por ejemplo, el gas, entre otros subsidios. Por eso le digo, el ajuste es fuerte al cabo de 3 años, y eso está en la carta de intención. Por eso que nosotros podemos discrepar con el gobierno con respecto a la aplicación de las medidas, pero si siguen insistiendo en subir los combustibles, si siguen insistiendo en que una posible subida del gas, van a generar una implosión económica, que eso es lo que nos preocupa, porque tarde o temprano van a generar una crisis que a lo mejor podría afectar a todos los ecuatorianos. Pero ¿en qué quedamos, economista? Porque por un lado usted me dice que los ajustes son fuertes y eran necesarios porque eran parte de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. ¿No negociamos bien entonces? Yo creo que las condiciones podrían ser mejores. Porque usted por otro lado me dice que de aplicarse ciertas medidas como el tema de la eliminación más profunda de subsidios a los combustibles, por ejemplo, o al gas de uso doméstico, podrían provocar más bien una implosión. Este análisis de la prensa dice, la falta de planificación y la búsqueda de consensos con la sociedad civil podrían ser las razones de fondo por las cuales primero se hace un anuncio y luego se echan para atrás, debido a la presión ciudadana. Efectivamente, se ve la débil estructura que tiene el gobierno para implementar las medidas, por eso que nosotros vemos que posiblemente sea un divorcio entre el FMI con el gobierno. Pero más allá de las medidas que están en la carta de intención, nosotros siempre hemos dicho, y lo que le dije al iniciar la entrevista, mejorar la recaudación tributaria sin subir los impuestos y optimizar el gasto público sin recortar los gastos de inversión. Por ejemplo, ya vimos la primera parte, la mejora de la recaudación tributaria, que es diferente a lo que el gobierno está impulsando a través de la reforma tributaria. Segundo, el tema de los gastos, o sea, ayer justamente la prensa nacional recogía, las empresas públicas comenzaron a dispararse. Eso es un error, porque mire, el 70% de las empresas públicas, que estamos hablando de empresas que no son rentables, que no generan ninguna utilidad al gobierno, ¿por qué el gobierno tiene que seguir manteniéndolas con 300 o 400 millones? ¿Hay que desaparecerlas? Hemos planteado la concesión o la venta de las empresas públicas ¿Y aquellas no que no rentables? Sirven y concesionándolas y No, haciéndolas las no rentables tienen que concesionarse o venderse, las rentables tienen que fortalecerse. Estamos hablando del sistema petrolero, estamos hablando del sistema eléctrico, telecomunicaciones, para que nos permita tener más recursos a través de una optimización real de estas empresas y poder financiar la política Economista social. Yumi Banda, ¿qué pasa si no se aplican ese tipo de medidas o ajustes a los que usted hace referencia como la única salida para lograr esa reactivación económica y ese progreso del país? ¿Hacia dónde nos conduciría, verdad, el no aplicar esas medidas que sugieren ustedes como representante del Colegio de Economistas del Guayas o que sugiere el sector empresarial a través de las diferentes cámaras de la producción? Miren, nos podría llevar a una japonización de la economía ecuatoriana. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa un prolongamiento económico como por ejemplo lo vivió Japón? 20 años estancado, por una sencilla razón, por no aplicar reformas estructurales que vayan directamente a la activación económica, al empleo, a mejorar la situación de todos los ecuatorianos y no compriman, en este caso, la economía. Aquí nos enfrentamos a dos conceptos claros que en economía lo hemos llamado austeridad, por un lado, y estímulos, por otro lado. Nosotros estamos a favor de los estímulos, que es necesario, bajando impuestos, mejorando, en este caso, todo lo que tiene que ver con la tramitología, generar un clima perfecto de ambiente, pero también siguiendo con el asunto de la inversión pública en infraestructura, porque el motor público y el motor privado son los únicos que pueden reactivar la economía. No obstante, ¿hasta dónde el hecho de haber firmado este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podría más bien tener un efecto contrario si no adoptamos las medidas que usted señala? Porque, por ejemplo, tenemos, como usted lo dice, menos inversión, a pesar de que el riesgo país ha mejorado, tenemos menos empleo, ha decrecido el empleo pleno o formal, y más endeudamiento. ¿No creen que en la práctica vemos lo contrario? Por eso es que está gestando una inflación económica. Hay desequilibrios en el mercado laboral, ha subido el empleo, el subempleo, tenemos problemas que han subido los índices de pobreza, el tema de pobreza, el crédito se ha desacelerado, los depósitos se han desacelerado. O sea, está gestándose una inflación económica. Por eso hay que aplicar a rajatabla, como está la carta de intención, y no buscando otras alternativas, a lo mejor comprimen más la economía y estamos hablando de una crisis que se puede generar en los próximos años. Bueno, esperemos en todo caso que el gobierno, a través de las autoridades de finanzas, escuche y pueda oír, ¿verdad?,
lo que dicen los indicadores y lo que dicen los representantes de los Por eso que vamos a estar económicos. pendientes de la reforma tributaria. Aquí esto ya parece películas de Marvel. Ya. Año 2007 una reforma, año 2018 otra reforma y este año el nuevo capítulo, a ver qué nos trae. ¿Hacia dónde debe ir a apuntar esa reforma tributaria? Hacia una revolución fiscal. Tienen que tomar la decisión de bajar los impuestos en este país. Si no los bajan, lastimosamente, ni el ciudadano común puede mejorar su capacidad de compra, ni el inversionista puede en este caso invertir. Y la economía se seguirá estancando si no toman esas medidas. Muchísimas gracias por su presencia y sus valiosos conceptos vertidos aquí esta mañana. Gracias a usted. Amables televidentes, ha sido la intervención del economista Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas, quien habla de la importancia de una verdadera revolución en materia fiscal. Esto a propósito del anuncio hecho por parte de las autoridades de gobierno de una reforma tributaria que debe propender, como él ha dicho, a disminuir los impuestos y, por el contrario, dar verdaderos incentivos que nos permitan ir a esa ansiada reactivación. Momento de una pausa. Enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.